En las fronteras del Imperio Romano, entre caravanas y guerras, nació una de las primeras comunidades cristianas de Oriente, la iglesia de Edesa. Hoy viajamos a sus orígenes. Bienvenidos a Oriens Fidei. Antes de que en sus calles se pronunciara el nombre de Cristo, antes de que sus archivos custodiaran cartas apostólicas y memorias de mártires, Edesa ya era una ciudad singular. No era una simple urbe oriental, ni una colonia más en los márgenes del imperio. Era un cruce de caminos, un lugar donde las fronteras no eran líneas fijas, sino tensiones vivas. Situada en la Alta Mesopotamia, en la región que más tarde recibiría el nombre de Osroene, Edesa se alzaba cerca del curso superior del Éufrates, en una zona estratégica que comunicaba Siria con el interior mesopotámico. No era una ciudad ribereña propiamente dicha, pero estaba profundamente vinculada a las rutas que cruzaban el gran río. Desde los tiempos seleucidas, el control de los pasos del Éufrates era una cuestión de supervivencia política. Por allí transitaban ejércitos, embajadas y caravanas. Por allí fluía también el comercio que unía Antioquía con Seleucia del Tigris. La ciudad, conocida en arameo como Orjai, nombre del que probablemente deriva Osroene, había sido una fundación helenística, aunque pronto desarrolló una personalidad propia. Tras el debilitamiento del poder seleucida, a finales del siglo II a.C., y especialmente después de la derrota de Antíoco VII frente a los partos en el año 130 y 129 a.C., la región quedó fuera del control efectivo de Siria. Fue entonces cuando surgió el reino independiente de Edesa, gobernado por una dinastía que la tradición remonta al año 131 a.C., en el inicio de la llamada Era Seleucida. Desde ese momento, Edesa no sería simplemente una ciudad, sería la capital de un pequeño reino árabe-arameo, enclavado entre dos gigantes, Roma y Partia, y esta condición marcaría su destino durante casi 4 siglos. Geográficamente, Edesa se encontraba en una posición vulnerable y privilegiada al mismo tiempo. Vulnerable porque estaba expuesta a las campañas militares de ambos imperios, privilegiada porque controlaba rutas comerciales decisivas. Al norte se abría el camino hacia Nisibis, gran mercado de las fronteras orientales. Hacia el sur, la vía conducía a Harrán, antigua ciudad de resonancias bíblicas. Hacia el oeste, el Éufrates servía de frontera natural y puerta hacia la Siria romana. No era, sin embargo, una ciudad fluvial, tranquila. El río Daisan, que atravesaba Edesa, podía convertirse en una amenaza mortal. La crónica del año 201 describe con dramatismo una inundación devastadora que destruyó el palacio real, arrasó barrios enteros y causó miles de muertos. Aquel desastre obligó al rey Abgar a reorganizar el urbanismo, regular la construcción junto al río
y reforzar la vigilancia nocturna de las murallas. La ciudad, por tanto, no solo vivía bajo la amenaza de los ejércitos, sino también bajo la imprevisibilidad de la naturaleza. Climáticamente, la región combinaba veranos secos y calurosos con inviernos fríos y lluvias repentinas. Era tierra de transición entre el mundo agrícola estable y las zonas de seminomadismo, entre las aldeas cultivadas y las estepas recorridas por tribus árabes. Más allá de los campos irrigados se extendían territorios habitados por pastores y, más lejos aún, por beduinos que escapaban al control urbano. Esta coexistencia entre ciudad, campesinado y mundo tribal fue decisiva para entender su estructura social. Políticamente, Edesa fue un prodigio de equilibrio. Sus reyes, con frecuencia llamados Abgar o Manu, practicaron una diplomacia flexible y a veces ambigua. A ojos de los romanos, esta ambigüedad podía parecer traición. La figura del rey Abgar II quedó ligada al desastre de Craso en el 53 a.C., cuando el general romano fue derrotado por los partos en Carras. Las fuentes latinas lo presentan como un aliado poco fiable. La historiografía moderna es más prudente y subraya la complejidad de su posición. A lo largo de los siglos I y II, los reyes de Edesa oscilaron entre la fidelidad a Roma y la proximidad cultural a Partia. Algunos fueron confirmados por Pompeyo, otros negociaron con Trajano, otros fueron depuestos y restituidos por emperadores como Septimio Severo. En el año 214, bajo el emperador Caracalla, Edesa fue convertida en colonia romana, y la independencia efectiva del reino tocó a su fin. Pero antes de ese desenlace, la ciudad había desarrollado una identidad propia. Desde el punto de vista étnico y cultural, Edesa era un mosaico. Aunque su dinastía tenía probablemente raíces nabateas y árabes, y estaba inmersa en el ambiente iranio-parto, la población era mixta. Había elementos helenísticos heredados de la época seleucida. Había influencia romana creciente. Había una fuerte base aramea que daría lugar al siríaco, lengua que se convertiría en vehículo de una de las más ricas tradiciones cristianas de la antigüedad. Los nombres lo revelan todo. Junto a Manu, Abgar o Wahel aparecen Seleuco, Antíoco, Marco, Aurelio. Judíos con nombres hebreos convivían con ciudadanos que portaban nombres latinos o griegos. La ciudad era literalmente un espacio de superposición cultural. Su administración combinaba elementos helenísticos y orientales. Existía un consejo de notables, jefes tribales y dignatarios que acompañaban al rey. Había altos cargos como el pasgriba, el arabarcos encargado de las zonas tribales y oficiales de archivo que custodiaban los registros públicos. Edesa poseía archivos sagrados y profanos, donde se registraban tanto decisiones políticas como contratos privados. No era una ciudad improvisada, era un pequeño estado organizado, con fiscalidad y ejército propio, palacio real, nobles con tiara y diadema y una estructura urbana definida. Y religiosamente, ¿qué era Edesa antes del cristianismo? Edesa era un espacio plural. Cultos locales de raíz semítica convivían con influencias helenísticas e iranias. Había presencia judía significativa y el mundo de las creencias estaba abierto al sincretismo. Era una ciudad donde lo religioso no estaba separado de lo político. Los símbolos reales, la arquitectura palacial, incluso la indumentaria del rey, tenían una dimensión sagrada. Este caldo de cultivo explica algo fundamental.
Cuando el cristianismo llegó a Edesa, y lo veremos en el siguiente capítulo, no llegó a un vacío espiritual, sino a una ciudad acostumbrada a integrar tradiciones diversas, a negociar identidades y a vivir en la frontera. Edesa era una frontera geográfica, era frontera cultural, era una frontera política, y por eso precisamente estaba destinada a convertirse en una de las primeras grandes fronteras del cristianismo. Cuando el cristianismo apareció en Edesa, no lo hizo como una idea abstracta ni como una doctrina importada sin raíces. Llegó envuelto en una historia. Y esa historia hablaba de un rey, de una carta y de una promesa. Durante el siglo IV, el obispo Eusebio de Cesarea afirmaba haber encontrado en los archivos reales de Edesa la correspondencia entre el rey Abgar y Jesús de Nazaret. Según su relato, Abgar Ukama, es decir, Abgar el Negro, aquejado por una enfermedad incurable, escribió a Jesús reconociendo en él un poder divino y suplicando su curación. Jesús respondió prometiendo enviarle, tras su ascensión, a uno de sus discípulos. La escena es poderosa, un monarca oriental que reconoce al Mesías antes incluso de la crucifixión. Una ciudad que recibe la fe por carta directa del propio Cristo. Un reino bendecido con la promesa de no ser jamás dominado por enemigos. Pero la historia, cuando se examina con calma, revela capas superpuestas. El propio Eusebio es el primer autor que menciona esta correspondencia. Ningún escritor cristiano anterior, ni siquiera en Siria, alude a una conversión real tan temprana. Y resulta difícil pensar que un acontecimiento de tal magnitud hubiera pasado desapercibido durante casi 3 siglos. Además, en el siglo III, Edesa dependía eclesiásticamente de Antioquía. Difícilmente habría aceptado tal subordinación si su rey hubiera abrazado el cristianismo en tiempos apostólicos. ¿Significa esto que todo es una invención? No necesariamente. Lo que parece claro es que la tradición del Abgar cristiano no nació de la nada. Surgió en el ámbito siríaco oriental, en un contexto donde las memorias de Adiabene, Mesene y la ruta mesopotámica estaban profundamente entrelazadas con la propia historia de Edesa. En Adiabene, por ejemplo, el rey Izates, en tiempos de Claudio, se convirtió al judaísmo según relata Flavio Josefo. Su madre, la reina Helena, fue célebre por su piedad en Jerusalén. Este episodio dejó una profunda huella en la memoria colectiva de Oriente, y no es difícil advertir paralelos sorprendentes entre aquella historia judía y la posterior historia cristiana de Abgar. Un rey oriental que abraza una fe monoteísta, la mediación de un mensajero llamado Ananías, vínculos entre Jerusalén y el Éufrates. La frontera oriental era permeable. Comerciantes, emisarios, predicadores y cautivos recorrían las rutas que unían Mesene, Adiabene, Nisibis y Edesa. El cristianismo pudo haber seguido esos mismos caminos. Aquí aparece una figura decisiva, Adai. En la tradición siríaca, Adai es el evangelizador de Edesa. No es presentado inicialmente como uno de los 12, sino como un misionero oriental que habría llevado la fe a Adiabene a finales del siglo I o comienzos del siglo II. Su nombre, desconocido en el ámbito griego, fue identificado posteriormente con Tadeo, uno de los apóstoles. Y aún más tarde, esa figura quedó vinculada a Tomás, el apóstol de Oriente. Se produjo así una evolución en 3 etapas. En la primera, un misionero siríaco real, posiblemente histórico, llamado Adai. En la segunda etapa,
su identificación con Tadeo para integrarlo en la tradición apostólica. Y en tercer lugar, su asociación con Tomás, el evangelizador de Partia y de la India. El resultado fue una genealogía espiritual directa. Edesa no era fruto de una predicación tardía, sino heredera inmediata del círculo apostólico. La ciudad que había sido frontera entre Roma y Partia se convertía ahora en puente entre Jerusalén y la India. Pero ¿cuándo comenzó realmente el cristianismo en Edesa? Los indicios más sólidos apuntan al siglo II. En la primera mitad de ese siglo, el cristianismo se extendía por las grandes vías del imperio y más allá de él. Nisibis, situada en la ruta hacia el este, ofrece testimonios tempranos. La inscripción de Abercio, obispo de Hierápolis, en Asia Menor, menciona haber cruzado el Éufrates y haber encontrado creyentes hasta Nisibis. Esa referencia hacia finales del siglo II indica que existían comunidades organizadas en la región. En Edesa sabemos que hacia el año 201 había ya una iglesia establecida. La ciudad contaba con una comunidad lo suficientemente visible como para dejar huella documental. Es probable que la fe llegara por vía oriental, no desde Palestina directamente. En tiempos del nacimiento del cristianismo, Edesa pertenecía más al ámbito parto que al romano. Su lengua era el siríaco, no el griego. El cristianismo pudo haber entrado desde Adiabene, donde la actividad misionera parece temprana, o a través de comerciantes judíos y cristianos que recorrían la ruta del Éufrates. La figura del rey vuelve a emerger aquí, pero bajo otra luz. No fue con toda probabilidad Abgar-Ukama, contemporáneo de Jesús, quien adoptó la nueva fe. Muchos estudiosos consideran más plausible que el rey favorable al cristianismo fuera Abgar el Grande, que gobernó en la segunda mitad del siglo II y comienzos del siglo III. Este Abgar, contemporáneo del filósofo Bardesanes, fue descrito como piadoso y sabio, aunque nunca explícitamente como cristiano. Su política pudo haber favorecido a la comunidad cristiana por razones de Estado. En un contexto donde Roma comenzaba a reforzar su presencia militar en la región y Partia amenazaba las rutas orientales, el cristianismo representaba un grupo organizado, disciplinado y leal, capaz de reforzar la cohesión interna del reino. La tradición, con el paso del tiempo, fusionó ambas figuras, el Abgar primitivo y el Abgar del siglo II. Y así nació la imagen del primer reino cristiano. Hay un último elemento que da profundidad a este relato fundacional: la curación. En la narrativa de Adai, la conversión del rey va ligada a su sanación. No es un detalle secundario. En el Oriente Antiguo, la enfermedad era una experiencia constante. El agua, los pozos y los manantiales de Edesa estaban asociados a poderes terapéuticos. El cristianismo, desde sus orígenes, se había presentado como fuerza sanadora. Jesús era el médico de las almas y de los cuerpos. La ciudad, que veneraba fuentes curativas y pozos sagrados, encontró en el mensaje cristiano una continuidad transformada. El verdadero poder de sanar no residía ya en el agua, sino en el nombre del Señor. Así, la tradición de Abgar no solo legitimaba apostólicamente a la iglesia de Edesa, también explicaba su vocación. Edesa no se concebía simplemente como una ciudad convertida, sino como una ciudad curada. Cuando entramos ya en el siglo III, la comunidad cristiana de Edesa no es ya una sombra en las rutas comerciales. Es una presencia estructurada, con líderes, con teólogos y con tensiones internas. La leyenda había tejido su memoria fundacional. La historia
comenzaba a consolidar su realidad. Si en el siglo II el cristianismo había llegado a Edesa como semilla traída por misioneros y comerciantes, hacia finales de ese mismo siglo comenzaba ya a adoptar una forma visible y estructurada. No era una fe dispersa en casas privadas, sino una comunidad organizada que empezaba a ocupar un lugar reconocible en la vida urbana. A comienzos del siglo III, existía en Edesa una iglesia situada en un barrio prominente de la ciudad. Esta simple noticia, aparentemente sobria, encierra una realidad profunda. El cristianismo había dejado de ser un fenómeno marginal. Contaba con un espacio definido, con fieles estables y con una dirección reconocida. No sabemos con precisión cuándo se constituyó la primera jerarquía episcopal en Edesa, pero el desarrollo de la tradición permite entrever un proceso progresivo. Las listas de obispos transmitidas por fuentes posteriores reflejan una continuidad institucional que la ciudad reivindicaba con orgullo. Más allá de la historicidad exacta de cada nombre, lo significativo es que a finales del siglo II y comienzos del siglo III, la Iglesia de Edesa se concebía a sí misma como una comunidad con sucesión apostólica y liderazgo estable. La consolidación episcopal no fue un fenómeno aislado. En otras ciudades de la región, Nisibis, por ejemplo, se detectan signos de organización eclesial temprana. La mención de una posible reunión sinodal en Osroene hacia finales del siglo II, aunque discutida en su forma concreta, apunta a una red de comunidades que comenzaban a comunicarse entre sí. Esto indica que la Iglesia de Edesa no vivía encerrada en sí misma, sino integrada en un entramado regional. Pero la organización no fue solo administrativa, fue también cultural. Edesa no adoptó el cristianismo en lengua griega, como ocurrió en muchas ciudades del Mediterráneo. Lo hizo en siríaco. Este dato no es secundario, supone el nacimiento de una tradición cristiana en lengua semítica, con categorías propias, sensibilidad oriental y un estilo teológico distinto al de Alejandría o Roma. Ya en el siglo II encontramos en Edesa a Bardesanes, figura compleja y fascinante. Filósofo, poeta y pensador, Bardesanes fue considerado cristiano por sus contemporáneos, aunque sus ideas suscitaron controversias. Su presencia demuestra que el cristianismo de Edesa no era intelectualmente rudimentario. Participaba de debates cosmológicos, reflexionaba sobre el destino, el mal y la libertad, y dialogaba con corrientes culturales diversas. La existencia de un pensador como Bardesanes, en la segunda mitad del siglo II, revela una comunidad suficientemente madura como para producir reflexión teológica propia. No se trataba de un cristianismo importado y pasivo, sino de una fe que comenzaba a pensarse a sí misma en categorías orientales. Al mismo tiempo, la tradición misionera asociada a Adai y a sus discípulos sugiere que la iglesia de Edesa miraba hacia el este tanto como hacia el oeste. Las rutas que unían Mesopotamia con Adiabene y más allá no eran solo comerciales, eran también espirituales. El cristianismo de Edesa no se entendía como parte de una expansión que atravesaba fronteras imperiales. Este crecimiento, sin embargo, no se produjo en un vacío político. Durante el siglo II y el siglo III, Edesa vivió momentos de tensión creciente. La conversión del reino en colonia romana bajo el emperador Caracalla alteró profundamente el equilibrio tradicional. La independencia dinástica se debilitó y la ciudad quedó más directamente integrada en la estructura imperial. En este contexto, la comunidad cristiana tuvo que redefinir su posición.
La cercanía a Roma podía significar estabilidad, pero también implicaba mayor exposición a las políticas imperiales. Aunque antes de la persecución de Decio no existió una persecución sistemática en todo el imperio, las comunidades cristianas sabían que su situación dependía del cambio político. No obstante, la iglesia de Edesa no desapareció bajo la presión de los acontecimientos. Por el contrario, su presencia se volvió más sólida. La tradición que presentaba la ciudad como bendecida por Cristo reforzaba su identidad colectiva. La memoria fundacional, aunque legendaria en sus detalles, funcionaba como elemento de cohesión. Además, el cristianismo ofrecía algo que la sociedad edesana valoraba profundamente: orden moral y disciplina comunitaria. Algún historiador como Segal subraya que la simpatía de algunos gobernantes hacia los cristianos pudo deberse también a razones prácticas. Una comunidad organizada, con normas claras y fuerte sentido de autoridad, contribuía a la estabilidad interna de la ciudad en tiempos de incertidumbre política. En paralelo, la atención a los enfermos y necesitados fortalecía su prestigio social. La práctica de la caridad no era solo un ideal espiritual, era una realidad visible que diferenciaba a los cristianos de otros grupos religiosos. Así, hacia mediados del siglo III, la iglesia de Edesa presentaba ya varios rasgos consolidados: una memoria apostólica articulada, una jerarquía episcopal reconocida, una producción intelectual propia, una integración en redes regionales y la capacidad de adaptación a cambios políticos. No era aún una mayoría demográfica indiscutida, pero el cristianismo se había convertido en una fuerza estructurante dentro de la ciudad. Y esto es lo decisivo. Antes del año 250, Edesa ya no era simplemente una ciudad donde había cristianos. Era una ciudad donde el cristianismo había echado raíces profundas, configurando espacios, discursos y relaciones de poder. En la siguiente etapa veremos cómo esa iglesia organizada convivió con otras corrientes cristianas, cómo surgieron tensiones doctrinales y qué diversidad teológica caracterizó a la Edesa de los siglos II y III. La iglesia de Edesa no creció en un clima de uniformidad doctrinal. Desde sus primeras generaciones, la comunidad cristiana de la ciudad estuvo expuesta a corrientes diversas, a interpretaciones distintas del mensaje evangélico y a influencias culturales que moldearon su identidad. Uno de los nombres que emerge con fuerza en este contexto es el de Bardesanes, figura central en la vida intelectual de la Edesa de finales del siglo II y comienzos del siglo III. Bardesanes fue considerado cristiano, pero sus ideas reflejan un diálogo intenso con el ambiente filosófico y religioso del Oriente mesopotámico. Sus reflexiones sobre el destino, la libertad humana y la estructura del cosmos muestran una mente formada tanto en tradiciones helenísticas como en especulaciones orientales. Su pensamiento, aunque no plenamente ortodoxo según los criterios posteriores, no puede reducirse sin más a una herejía marginal. Representa más bien la expresión de un cristianismo que buscaba comprender el mundo en categorías propias, integrando elementos culturales de su entorno. La Edesa de aquel tiempo era un espacio de intercambio intelectual, y el cristianismo participaba activamente en ese intercambio. Junto a Bardesanes, otra figura influyente fue Taciano el Asirio. Discípulo de Justino Mártir, Taciano regresó a Oriente en la segunda mitad del siglo II y compuso el Diatesarón, una armonización de los 4 evangelios en lengua siriaca. Esta obra, ampliamente difundida en Siria y Mesopotamia,
tuvo una importancia decisiva en la formación bíblica de las comunidades. Durante generaciones, el cristianismo siriaco no leyó los evangelios en 4 libros separados, sino en la síntesis unificada de Taciano. El uso del diatesaron no solo refleja una opción literaria, sino una sensibilidad teológica. La Iglesia de Edesa desarrolló desde temprano una tradición textual propia, diferente de la griega y la latina. El cristianismo siriaco nacía así con un perfil distinto. Pero el panorama doctrinal no se limitaba a estas figuras. El oriente mesopotámico era también terreno fértil para corrientes gnósticas y dualistas. La búsqueda de explicaciones sobre el origen del mal, la naturaleza del mundo material y el destino del alma encontraba eco en ambientes donde la especulación religiosa era intensa. Algunas de estas tendencias influyeron, directa o indirectamente, en sectores cristianos. La frontera entre ortodoxia y heterodoxia no estaba aún claramente delimitada en los siglos II y III. Las grandes controversias cristológicas pertenecen todavía a un futuro lejano. En la Edesa anterior al 250, las discusiones giraban más bien en torno a cuestiones cosmológicas, ascéticas y disciplinares. La presencia de movimientos ascéticos radicales en el ámbito siriaco, por ejemplo, refleja una interpretación exigente del discipulado cristiano. El ideal de pureza, separación del mundo y renuncia adquirió formas intensas en algunos círculos. Esta tendencia no fue exclusiva de Edesa, pero encontró allí un terreno receptivo. Lo que emerge, en conjunto, es una iglesia viva y plural, no una comunidad monolítica, sino un espacio de debate y discernimiento. La autoridad episcopal y la memoria apostólica actuaban como elementos de cohesión, pero el dinamismo cultural de la ciudad introducía constantemente nuevas preguntas. Lejos de debilitarla, esta diversidad contribuyó a forjar la identidad cristiana de Edesa. En el cruce de influencias, la Iglesia aprendió a definir sus contornos, y en ese proceso comenzó a tomar forma una tradición siríaca que con el paso de los siglos desempeñaría un papel decisivo en la expansión del cristianismo hacia Persia y más allá. Cuando nos preguntamos cuántos cristianos había en Edesa durante los siglos II y III, debemos aceptar una limitación inevitable. No poseemos cifras exactas. Ninguna fuente antigua ofrece porcentajes ni censos religiosos. Sin embargo, los indicios que conservamos permiten trazar un cuadro verosímil de la evolución demográfica y del peso creciente de la comunidad cristiana. A comienzos del siglo III existía ya en Edesa una iglesia situada en un barrio destacado de la ciudad. Este dato no implica mayoría, pero sí visibilidad. La comunidad no era clandestina ni insignificante. Era lo bastante numerosa como para ocupar espacio urbano, organizar su culto y mantener una estructura estable. El historiador Segal señala que probablemente en esta etapa temprana, la mayoría de la población seguía siendo pagana. Los cultos tradicionales no habían desaparecido. La ciudad conservaba sus prácticas religiosas antiguas, sus símbolos y sus lealtades culturales. El cristianismo crecía, pero lo hacía en medio de un pluralismo todavía dominante. Ahora bien, una cosa es no ser mayoría y otra muy distinta carecer de influencia. En el caso de Edesa, todo indica que la comunidad cristiana había ya adquirido un peso social considerable antes del año 250. La propia elaboración y difusión de la tradición de Abgar revela una conciencia colectiva fuerte. La ciudad comenzó a presentarse a sí misma como el primer reino cristiano,
como una urbe bendecida por una promesa directa de Cristo. Este tipo de memoria no surge en una minoría frágil, sino en una comunidad que se percibe como protagonista del destino urbano. La figura de Abgar, más allá de la historicidad exacta de cada episodio, simboliza precisamente ese punto de inflexión. No es tanto la conversión personal de un monarca lo que importa, sino la idea de que el poder político y la fe cristiana podían coexistir y apoyarse mutuamente. Ya fuera bajo Abgar-Ukama en la tradición o bajo Abgar el Grande en la realidad histórica, la imagen de un rey favorable al cristianismo otorgaba legitimidad pública a la comunidad. En paralelo, Adai encarnaba la continuidad apostólica. Su figura vinculaba a Edesa con los orígenes mismos del Evangelio y otorgaba profundidad histórica a la iglesia local. No se trataba simplemente de un grupo religioso más entre otros, sino de una comunidad que afirmaba tener raíces directas en la misión primitiva. El crecimiento cristiano en Edesa no fue explosivo ni uniforme, pero sí constante. La presencia de pensadores, de textos en siriaco, de una jerarquía organizada y de redes regionales indica una comunidad en expansión. Además, la afinidad lingüística con regiones vecinas como Adiabene facilitaba la circulación de ideas y de personas. Aunque el paganismo siguiera siendo mayoritario en los primeros años del siglo III, el cristianismo ya no era una simple minoría marginal. Había alcanzado un grado de consolidación suficiente como para influir en la vida cultural y política de la ciudad. En un entorno marcado por tensiones imperiales y cambios de soberanía, la Iglesia ofrecía cohesión interna, identidad y una narrativa de esperanza. Así, antes del año 250, Edesa se encontraba en una situación singular. Todavía plural en lo religioso, pero con una comunidad cristiana en franco crecimiento, dotada de memoria fundacional, liderazgo estable y reconocimiento público creciente. La frontera entre minoría y mayoría aún no estaba cruzada del todo, pero el equilibrio comenzaba a inclinarse, y en esa inclinación se estaba gestando uno de los centros más influyentes del cristianismo oriental. A mediados del siglo III, Edesa aún no era el gran centro teológico que llegaría a ser, pero ya se percibía en ella una dirección. No era una comunidad improvisada ni un episodio aislado en la expansión cristiana. Era una ciudad que había comenzado a construir una identidad espiritual propia, distinta de la romana, distinta de la alejandrina, profundamente oriental. En los siglos siguientes, esa identidad se intensificará. Edesa se convertirá en uno de los grandes focos del cristianismo siriaco, en un lugar donde la escritura será estudiada con rigor, donde la poesía teológica alcanzará una altura singular y donde las tensiones doctrinales del Oriente cristiano encontrarán un escenario privilegiado. La ciudad será escuela, será puente, será frontera. Por sus aulas pasarán maestros que influirán en Persia y en Mesopotamia. Desde sus tradiciones emergerán debates que marcarán la historia cristológica del Oriente. Allí se formará una sensibilidad teológica que no hablará desde el centro del imperio, sino desde su límite, desde el lugar donde las culturas se encuentran y se transforman. Edesa no quedará al margen de las divisiones futuras, al contrario, será uno de los espacios donde esas diferencias se articulen y se profundicen. Pero precisamente por eso su papel será decisivo, no como espectadora, sino como protagonista. La ciudad, que en sus orígenes había vivido entre Roma y Partia, aprenderá también a vivir entre distintas interpretaciones del misterio cristiano. Y desde esa tensión, desde esa frontera permanente, ofrecerá al mundo una de las tradiciones más ricas del cristianismo antiguo. Lo que comenzó
como una comunidad que crecía discretamente en una ciudad oriental, terminará convirtiéndose en un eje del cristianismo de Oriente. Edesa, la ciudad frontera, estaba destinada a ser también frontera teológica. Así concluimos el tema de hoy. Les invito a dejar sus sugerencias, propuestas y comentarios para enriquecer el contenido sobre la cristiandad oriental y sus tradiciones. Un Oriente que fue la cuna del cristianismo y hogar de los creyentes en Cristo desde la revelación. Todas estas historias y relatos los encontrarán aquí, en Oriens Fidei,